Bueno chicos, vamos a empezar esa última parte ya con programación de las cosas avanzadas como esta. Entonces, chiquitín, ya lo vimos, SCP-8266 versión 1. Trae posibilidad de conectar Wi-Fi. Entonces vamos a intentar a programarlo y vamos a ver qué posibilidades de verdad trae. Lo pueden programar, ya que no trae USB, lo pueden programar con un Arduino Uno. Por ejemplo, si no tienen convertidor USB o ART, en uno de los videos vimos que ya les comentaba que si conectamos reset con tierra, esa placa va a funcionar en modo de transferencia de datos de USB o ART. Entonces va a funcionar como convertidor, conectando nuestro SP a esos dos contactos. Podemos programarlo. Sin embargo, ese método, aunque pues, en situación crítica sí puede servir, no es muy bueno porque depende mucho de calidad de contactos. Si los contactos fallan o tiene mal contacto, no va a funcionar. Entonces yo prefiero, porque yo trabajo mucho con esos chips, yo prefiero comprar uno de esos chiquitines. Es un programador específicamente diseñado para SCP-8266. Entonces lo conectamos y ya lo podemos alimentar con USB y ya podemos trabajar con esta. Aquí nada más me faltó, bueno, yo soldé un par de cablecitos aquí abajo para conectar el GPIO 0 con tierra. Eso es importante para que poder programarlo prácticamente, porque en este caso sí entra el modo de programación. Entonces así, si está conectado, lo conecto a USB, va a entrar al modo de programación. Si lo conecto sin esto, va a entrar en el modo de funcionamiento. Entonces esta cosa es la única modificación que tuve que hacer para esto. Ok, vamos a ver algo básico, qué es lo que podemos hacer. Entonces, antes de todo, vamos a intentar a subir un script y ver, comparando con Arduino, cuánto tarda en compilarse y en subirse. Entonces aquí lo voy a conectar al USB. En ese momento, no sé si alcanzaron a ver, en caso de que entra al modo de programación, la lucecita azul tiene un pulso muy rápido y se apaga. En caso de que entra en el modo de funcionamiento, tiene varios pulsos, tiene 2 pulsos. Bueno, no es la manera más segura para conectarse, pero si ven que la luz azul flashea bastante, este pulso es bastante largo, entonces algo está mal en conexión de GPIO 0. Ahora vamos a ver en el Arduino. Miren, aquí aparece COM6 prácticamente. Aquí no aparece ya, como en caso de Arduino 1, no se reconoce por el entorno como un puerto específico. Entonces nada más aquí tengo 3 puertos. Uno es de pantalla, otro el teléfono y tercero es nuestro COM. Ojalá. Entonces voy a experimentar. Si no es así, voy a tener que cambiarlo. Y es obvio que tengo que escoger la placa correcta aquí. Entonces voy a buscar SCP-8266 genérico.
Es lo más sencillo que hay. Y antes de empezar vamos a necesitar hacer algunos ajustes. Aquí mismo, aquí cuando elegimos esa placa aparece un montón de ajustes, de verdad. Desde el built-in LED, entonces el LED que se supone que debe ser como el LED integrado como en Arduino 1, el LED 13, aquí lo podemos ajustar. Con esa por alguna razón no funciona, aunque está con el LED 2, no reacciona mucho. De hecho, en las versiones anteriores de las librerías ESP sí funcionó. Aquí por alguna razón la última versión no funciona. No es mucha molestia, sin embargo, son algunos detallitos que hay que tener en cuenta. La velocidad de subida de código aquí puede ser crítico. Si ponemos la velocidad muy baja a cada código, vamos a esperar como 20-30 segundos en subir el código. Entonces yo prefiero subir tantito mi velocidad para que toma, no sé, como 5, 10, hasta 10 segundos para subir el código. El código aquí es mucho más grande. Es 1 megabyte comparando con 32 kilobytes de Arduino 1. Entonces obviamente toma más tiempo. Aquí podemos elegir a qué frecuencia va a funcionar nuestro ESP8266. No tenemos que apurarnos y decir que a fuerzas vamos a trabajar al máximo, porque en este caso la más alta frecuencia, más consumo de energía. Entonces si lo que queremos alimentar, por ejemplo, de una batería, pues obviamente con mayor frecuencia va a funcionar menos tiempo, va a durar menos tiempo. Entonces, si no tienen ninguna operaciones así de procesamiento, tal cual, por ejemplo, si no queremos hacer procesamiento de imágenes, si no queremos procesar los datos muy masivos, y entonces no tenemos que subir la frecuencia, la podemos dejar así. Igual la frecuencia de cristal, igualísimo, podemos subirlo para, por ejemplo, para tener mayor frecuencia en PWM o algunas cosas específicas, pero sin necesidad específica no les recomendaría subirla. Aparte que el chip se va a calentar más, aún así se va a calentar, pero con eso se va a calentar más. Tamaño del flash, de la memoria flash, ya que es versión genérica, dice genérica, entonces significa que podemos ajustar cualquier versión de SP para esto. Entonces no tenemos que modificar. En esa versión es 1 megabyte. Hay versiones con hasta 8 megabytes, pero eso no es el caso. Flash mode no lo vamos a tocar. Flash frequency tampoco. Eso es prácticamente las operaciones de la subida. Aquí por default aquí viene el método de reseteo. Se llama hard reset por default, es así. ¿Por qué no nos conviene? Porque al momento de resetear el chip como de hard reset, prácticamente lo desconecta de voltaje y reconecta. Si sería así, entonces en el chip, cuando el chip está, o esta placa está en el modo de programación, hard reset lo va a volver a introducir al modo de programación. No nos conviene eso. Me gustaría que, por ejemplo, subo mi código y después de subir el código me está funcionando, para por lo menos para probarlo. Entonces yo pongo siempre software reset. En este caso es esta, no DTR. Acá seca, así. En esas placas y en el CP32 ya tenemos posibilidad a depurar
de cierta manera las cosas, porque aquí de verdad ya son la funcionalidad de las placas es mucho mayor que en Arduinos, entonces tenemos mucho más cosas donde pueden fallar. Entonces aquí podemos escoger el puerto serial a través de cual vamos a recibir los datos. Obviamente en ese chiquitín hay solo uno puerto serial, entonces si queremos hacer depuración vamos a escoger eso. Y el nivel de depuración, aquí viene un montón. Todo eso está implementado al nivel de librerías de ESP8266. Entonces podemos depurar todas esas cosas. Entonces, dependiendo de qué estamos desarrollando, si estamos desarrollando el servidor, puro servidor, vamos a hacerlo así. Si queremos desarrollar un servidor HTTPS, entonces tenemos que depurar SSL más HTTP server. Entonces, dependiendo de qué estamos desarrollando, vamos a tener que dibujar, seleccionar la depuración. Obviamente si el código es masivo. Algunas librerías como Socket.io, por ejemplo, traen sus propias maneras para depuración. Entonces, esas mismas librerías a fuerzas mandan la información al puerto serial. En caso general no es tanto problema. Sin embargo, si por ejemplo queremos usar este chip y mandar los datos al controlador, por ejemplo a Atmega 328P, por puerto serial, imagínense qué basura vamos a tener ahí si cada librería nos va a mandar los datos de depuración. Entonces, a veces batallamos para suprimir, para quitar esos datos de depuración, para que no nos muestre. Entonces, eso solo es necesario al momento de desarrollo. Ok, aquí eso mejor no tocarlo. IPtables, vtables, perdón, tampoco. Prácticamente aquí ya no hay muchos. Bueno, si tenemos algunos errores, sospechamos que es por algunos errores en hardware. Podemos escoger diferentes versiones de firmware, pero sinceramente nunca me ha ocurrido eso. Para SSL también, si desarrollamos un servidor protegido HTTPS, y bueno, prácticamente es eso. Entonces vemos que en este caso ya tenemos un montón de ajustes, y algunos de esos ajustes sí pudimos cambiar para mejorar funcionamiento. Bueno, ahora vamos a subir un código sencillo solo para checar si funciona algo o no. Entonces, lo que voy a hacer es voy a iniciar el puerto serial, begin 9600, y voy a saludarme. Entonces serial.println, hola SP8266. Ok, solamente así. Entonces aquí voy a introducir un delay de un segundo y vamos a intentar a subir eso. Vemos aquí, monitoreamos el LED y aquí monitoreamos los datos. Aquí puede ser algo interesante e importante. Entonces está compilando, detectó mi puerto y aquí va, ya se subió. Y es importante que el software set nos permitió, bueno, tengo que
volver a subirlo porque, no puedo. Aquí sí, aquí la desventaja es que para volver a subir el código tengo que reconectarlo. Ya, hola SP8266. Entonces vemos que sí funcionó bien nuestro código. Ahora vamos a analizar tantito eso, lo que nos dice acá. Si se acuerdan bien, aquí en el sketch de Arduino, aquí tuvimos 32 kilobytes. Aquí tenemos casi 1 megabyte. Sin embargo, por las cosas internas que ya implementa al nivel del núcleo interacción con Wi-Fi, entonces ya tenemos con el código súper básico, ya tenemos 27% de la memoria ocupada. Igual 32% de la memoria dinámica también ya está ocupada. Entonces nada más nos quedan, bueno, no tan poco, obviamente, pero no podemos implementar un servidor de tipo Cisco a base de este chip. Nos faltaría la memoria. Aquí viene la información básica del puerto serial, del cristal, de baud rate. Ok, aquí sí, aquí me bajó la velocidad del puerto serial porque yo lo puse aquí 921 y me la bajó a 460, 800. Eso debido a que pues conoce el límite de hardware prácticamente y no nos permite subir la velocidad de manera infinita porque en este caso va a fallar, y si va a fallar pues no va a funcionar de manera correcta. Después viene el proceso de guardado. En este caso es bastante rápido. Dice que la velocidad efectiva es 484 kilobits por segundo. Entonces si bajamos la memoria, si la dejamos por default, va a tardar mucho más en guardar los datos. Ok, ahora vamos a intentar hacer algo a que está diseñada esta placa. Entonces vamos a intentar conectarse al Wi-Fi. En este caso el código ya no va a ser tan sencillo. Entonces primero que nada vamos a ocupar unas librerías. Una librería se llama ESP8266 Wi-Fi.h. Eso es para poder conectarse a Wi-Fi. Y obviamente no solamente queremos conectarse a Wi-Fi, sino queremos organizar un servidor web y escuchar, por ejemplo, algún puerto por conexiones de los clientes para después hacer algo interesante. Entonces voy a ocupar otras librerías como Wi-Fi server.h y también tenemos que usar Wi-Fi client.h. Entonces esas tres librerías tenemos que usar casi en todas ocasiones. Luego vamos a ocupar el punto de acceso, el nombre del punto de acceso y la contraseña. Yo voy a introducir la mía. Ojalá que no vengan a mi casa para robar mi Wi-Fi. Entonces va a ser const char ssid. Mi Wi-Fi se llama Guruk. Y const char pass es igual a así. Ok. Vamos ahora a empezar. Vamos a empezar a conectarse
a Wi-Fi. Primero solamente quiero conectarse a Wi-Fi y ver si se conectó correctamente. Entonces, por eso voy a usar la función de la clase Wi-Fi begin. Esa función toma dos parámetros. Primer parámetro es SSID y el segundo parámetro es pass. Ok, entonces así, a partir de ese momento empieza el proceso de conexión a Wi-Fi. Ese proceso todavía no está conectado. Entonces, en todos los libros muestran, bueno, en todos los libros, en los ejemplos ESP8266, en cada ocasión se utilizan los ciclos infinitos. Para mí, sinceramente, no parece muy buena idea usar los ciclos infinitos. ¿Por qué? Porque en caso de que, por ejemplo, no se conecta a Wi-Fi, no sé, pues el modem está apagado o alguna otra situación, en este caso no vamos a poder continuar. Y me gustaría, por ejemplo, si desarrollo un apagador, no sé, algún dispositivo a base de Wi-Fi, aún sin conectarse a internet, tiene que funcionar. Pues probablemente no lo voy a poder controlar remotamente, pero va a tener que funcionar. Y en este caso no va a funcionar, se va a trabar. Pero de todas maneras, para empezar, podemos intentar hacer eso. Entonces checamos while wifi.status no es igual. Aquí usamos una constante WL connected. Vamos a imprimir. Vamos a imprimir un puntito. Así. Vemos que si está abierto el puerto serial, si está abierto. Y cuando se conectó, ok, me falta inicializar mi puerto serial aquí. Y si se conectó, vamos primero a escribir así: connected to Wi-Fi. No vamos a hacer nada más por el momento, lo más sencillo. Entonces subimos, igual tengo que reconectar, subimos a la placa, está compilando, miren, ya está compilando, compilando el código. Y ahora abrimos el puerto serial. Faltó un delay. Eso no me funcionó muy bien, se reseteó, porque aquí vamos a hacer un delay. Cuando detecta esos ciclos tipo infinitos, después de cierto tiempo, reinicia el Wi-Fi, el microcontrolador. Entonces vamos a mostrarlo cada 500 segundos. Entonces eso no fue una buena idea, sin ponerlo al delay. Vamos a... ya lo cerré, ¿verdad? Se conectó y vamos a ver, conectándose. Ya está. Ya se conectó a Wi-Fi. Entonces, ahora vamos a ver cómo llegamos a algunos parámetros de ese Wi-Fi, nuestra dirección IP, y cómo podemos entrar a diferentes modos. Ese chip
puede funcionar como estación de trabajo, entonces puede conectarse al punto de acceso o puede funcionar como el punto de acceso. Eso es una cosa genial porque, por ejemplo, si apenas estamos inicializando el dispositivo, tenemos que tener posibilidad de conectarse a esta. Entonces, en este caso necesitamos un punto de acceso a través del cual vamos a conectarse. Entonces vamos a mostrar cómo o vamos a mostrar nuestra dirección IP al final de conectarse al punto de acceso. Vamos a usarlo así. Acá tenemos con Wi-Fi local IP, así. Entonces, okay, vamos a imprimir ahora la dirección IP, pero hay que imprimirla como cadena por separado, ¿sí? Porque eso nos da un objeto especial, no es una cadena, no la podemos concatenar. Entonces ahora vamos a subir este código y vemos el resultado. Entonces abrimos el puerto serial para checar cómo funciona eso. Se conecta, se conectó y tenemos nuestra dirección IP. Bueno, seguimos viendo la funcionalidad del ESP8266 y ahora vamos a crear un pequeño servidor. También al principio solo para probar como si o si funciona a lo mejor, y luego ya vamos a avanzar, ya vamos a pasar algunos parámetros y de verdad ya vamos a intentar hacer algo, por ejemplo prender un foquito para ver que si tenemos internet de las cosas o no lo tenemos. Ok, para crear el servidor vamos a ocupar una variable que sea con el tipo de datos Wi-Fi server. Voy a llamarlo server y el constructor ocupa un parámetro que es el puerto donde va a escuchar este servidor. Al final de la función setup, cuando ya nos conectamos, tenemos nuestro IP. Ya podemos inicializar el servidor. Ponemos server.begin. Ya, con esto el servidor ya está escuchando. Ahora nuestra tarea es procesar todas las peticiones que nos llega al servidor. Aquí hay un detalle muy importante. ESP8266 implementa el protocolo TCP. Entonces puede comunicarse con el servidor, puede abrir sockets, así. Sin embargo, no implementa el protocolo HTTP. Eso significa que el protocolo HTTP tenemos que implementar nosotros. Nosotros tenemos que analizar la cadena que nos llega en el formato HTTP y tenemos que darle la respuesta correcta también en el formato HTTP. Si no lo hacemos, el browser nos va a decir que no llegó la respuesta correcta. Ok, primero que nada tenemos que captar la petición o detectar si llega alguna petición. Vamos a definir otra variable Wi-Fi client y le vamos a asignar una variable que nos regresa server.available. Ok, entonces obtenemos esa variable client a partir de la función server available y tenemos que checar si el cliente está conectado. En este caso, si existe alguna petición al servidor, entonces el servidor recibió
alguna petición, ese cliente no va a ser nula. Entonces tenemos que checar if not client. Salimos prácticamente return y ya. En caso de que el cliente sí existe, todavía no se estableció la conexión. Entonces nosotros tenemos que esperar hasta que se conecta el cliente. Not client.connected. Y esperamos un ratito. Un poquito menos. Y serial print. Vamos a escribir algo, un signo, algo nada más para mostrar que si el cliente está conectándose. Aquí hay un problema, bueno, puede ocurrir un problema. Si por alguna razón llegó la petición del servidor, sin embargo el cliente nunca se conecta, no sé, se rompió conexión, puede interrumpirse conexión a internet en ese momento. Es muy poco probable, pero entre miles de peticiones que le llegue, puede pasar una ocasión así. En este caso, la placa se queda trabada. Entonces, yo les recomendaría, aquí no lo hago porque no es crítico en este caso, yo les recomendaría en vez de el ciclo infinito, usar el ciclo for. Entonces hacer, no sé, por ejemplo 30 intentos para conectarse. Si no salir y pues mejor perder esa conexión que la placa se queda trabada. Ok, después vamos a recibir los datos del cliente. Todo lo que nos mandó el cliente lo vamos a recibir y por el momento nada más vamos a mandar el puerto serial. Entonces string s es igual a client. Ok, aquí hay opciones, prácticamente las funciones de lectura son muy parecidas a las funciones del puerto serial. Normalmente, como lo hacen en esos ejemplos en el protocolo HTTP, utilizan la función read string until y como el terminador le ponen diagonal R, que es carácter de regreso de la careta, así. Entonces ahora tenemos que imprimir lo que nos apareció en ese buffer y ahí vamos a ver de verdad incluso las cadenas del protocolo HTTP. Entonces vamos al serial println y imprimimos esa cadena. Para que no imprimieran esa misma, vamos a hacerlo así, serial println, así es. Ok, y normalmente para no dejar los datos, por ejemplo, si el servidor mandó algo adicional por alguna razón, entonces vamos a flashearlo. Vaciarlo, flash en inglés. Entonces hacemos client.flash. Eso prácticamente vacía todos los datos después de que recibimos, para no dejar después los datos en el buffer. Ok, ahora déjenme correr una aplicación del teléfono y vamos a ver voy a subir mi código. Mientras abro el puerto, el monitor de puerto serial. Dijo que error de permiso porque parece que ya lo abrí. Entonces
Está subiendo. Se subió. Está conectándose a la red. Y me dio la dirección IP. Entonces voy a introducir la dirección IP aquí. No voy a meter ningunos parámetros. 78. Entonces no meto ningunos parámetros. Pura petición sencilla. Entonces vemos que, ok, el navegador intentó solicitar los datos del cliente varias veces y yo creo que va a seguir intentando, porque aquí, como vemos, me muestra empty response porque no contestamos nada más recibimos los datos y el cliente nunca recibe la respuesta correcta en el formato HTTP. Ok, vamos a intentar mandar otros parámetros, o algunos parámetros por lo menos. Por ejemplo, pongo index.http. Obviamente no es el servidor, no tiene ninguna página, no es un Apache, no tiene ninguna página index.html, perdón. Sin embargo, lo que recibe el cliente, ahora vemos de verdad cómo funciona un servidor web normal. Recibe la respuesta prácticamente así, una cadena. Entonces el servidor la interpreta. Entonces dice, ok, el cliente quiso cargar la página index.html. Entonces el servidor, si es un Apache o un XAMPP, lo lee del disco duro de su directorio y manda al cliente, y el cliente ya la interprete. En nuestro caso digo que no hubo ninguna ninguna página web en nuestro chip. Obviamente, ahí no tenemos almacenamiento, no tenemos ningún disco. Sin embargo, podemos interpretar esos datos. Otro pequeño ejemplo. Aquí le mando en los parámetros get. Por ejemplo, var1 igual a 2. Okay. Y recibimos entonces esa cadena de la dirección. La recibimos tal cual y la podemos ya analizar y de acuerdo con esto hacer algunas operaciones. Bueno, vamos al código entonces y vamos a intentar hacer algún análisis de la cadena. Lo más sencillo que podemos hacer es prender y apagar las luces. Entonces vamos a analizar la cadena S. Entonces, aparte de imprimirla al puerto serial, vamos a analizarla. If s.indexOf, si se acuerdan, esa función sirve para buscar si hay alguna entrada de la cadena en otra cadena. Entonces, por ejemplo, buscamos la función o la cadena diagonal on. En este caso podemos prender nuestra luz. Else if s.indexOf diferente de -1, eso es importante. Diagonal off es diferente de -1. Vamos a apagar la luz. Ok, la luz, por ejemplo, vamos a conectar al contacto 2, al GPIO 2.
Entonces aquí vamos a inicializar pin mode. También es importante 2 output, porque si no lo mencionamos puede ser que no va a funcionar. Entonces aquí pues ya vamos al funcionamiento del controlador. Entonces ya relacionamos nuestras páginas, esto es nuestro servidor web con funcionamiento del controlador como controlador. Digital write 2 high. Y aquí digital write 2 low. Ok, el funcionamiento ya está. Entonces voy a cargarlo. Técnicamente me falta el responde. Y aquí vamos a usar client.print s. Así, ok. Cuando contestamos a la petición del HTTP, siempre mandamos el código de respuesta. 200 es código correcto. Entonces prácticamente tenemos que mandar 200 ok. Luego a fuerzas obligatoriamente mandamos diagonal R, diagonal N. Luego ponemos connection close. Eso significa que no dejamos abierta esa conexión. Otra vez a fuerzas diagonal R, diagonal N. Ponemos si queremos devolver algún código. En futuro lo vamos a hacer. Entonces ponemos content type text HTML. Entonces va a ser una página en el formato HTML. Y a fuerzas después es obligatorio poner diagonal R, diagonal N. Da 2 veces. Si no lo ponemos 2 veces, de todas maneras va a decir que es la respuesta incorrecta. Ok, ahora antes de armar el circuito, vamos a intentar o vamos a ver si detecta la respuesta correcta el browser. Entonces voy a iniciar. ¿Qué pasó? Dice que ya existe en la cadena S, entonces voy a poner doble S. Eso no importa. Ya se compiló, se está subiendo. Voy a abrir el puerto, este monitor del puerto. Y ahí está. Y vamos a mandar algo sencillo. Por ejemplo, diagonal on. Babam. Y el navegador ya no me dice que la respuesta es incorrecta. Aquí prácticamente podemos mostrar o podemos mandar algún texto en el formato HTML. Por ejemplo, H1 página web y cerramos H1, algo por ahí. Entonces eso nada más para ver que la respuesta de verdad, bueno, nos regresó a la página blanca, pero de verdad eso es la respuesta correcta. Entonces ahora vamos a checar esto. Está conectándose, ya se conectó. Vamos a renovar la página y vemos la respuesta, página web. Entonces todo funciona bien. Entonces ahora nos falta armar el circuito y crear. Ahora vamos a montar nuestro
ESP8266. Bueno, no lo voy a montar el protoboard porque aquí los pines no los podemos interconectar. Entonces si lo conectamos así, van a hacer cortocircuito y así no se conectan. Aquí falta la distancia, entonces no podemos montarlo directamente, pero voy a usar esos cables para conectar mi ESP. Parte de los cables voy a conectar con el programador, entonces de todas maneras voy a querer programarlo, y otra parte voy a conectar al protoboard, donde básicamente voy a montar mi pequeño circuito de control. Entonces vamos a hacer una conexión para no equivocar después. Listo. Y ahora lo voy a conectar al... Aquí voy a ocupar alimentación y la tierra. Entonces la tierra es el cablecito azul. No azul, como rosa. Es la tierra. Luego viene, déjame separarlo. Viene el voltaje es de este lado. Es gris. Este gris es voltaje, también lo voy a separar y lo voy a conectar al protoboard. Luego RXTX, aquí voy a conectar los cables correspondientes. Entonces café va acá y el amarillo va acá. Ahora me interesa, bueno, voy a tener que conectar el reset y el contacto de encendido es blanco y negro. Lo voy a conectar acá. Y lo que nos quedó son los cables del GPIO 0 y 2. Entonces el verde es 0. Lo voy a meter acá. No lo voy a utilizar. Y el 2, sí, me gustaría tenerlo más acá. No sé, en algún lado, no importa, de verdad. Bueno, entonces ahora vamos a intentar a ver si todo lo conecté bien. Déjame moverlo tantito y ahora vamos. No se prendió. Obviamente, porque eso no lo he conectado al voltaje. Entonces voy a utilizar un par de cables más. Entonces rosa voy a utilizar para alimentar el voltaje. Y el gris aquí para la tierra. Ok. Y ahora lo intentamos. Vamos a intentar. Ya se prendió. No he detectado si
se prendió, en qué modo se prendió, pero vamos a intentar a seguir nuestro código y vamos a ver si se conectó bien o no. Por el momento no está saliendo el humo, entonces parece que todo está bien. Sí, está subiéndose. Ya se subió y entonces está conectado a Wi-Fi. Entonces ya tenemos nuestra plaquita. Y ahora lo que falta a nosotros es probar si va a funcionar o no va a funcionar GPIO 2 al que programamos nosotros. Entonces voy a agarrar el mismo LED y voy a conectar el positivo a este 2 y negativo a la tierra. Y ahora vamos a checar. Entonces déjenme, lo prendemos y vamos a nuestra dirección 192.168.1.78 y mandamos la instrucción on. ¡Tadam! Se prendió nuestro LED. Y ahora sí le mando la dirección, la instrucción off. No le ha llegado. Ahí está. No sé por qué no alcanzaba a llegar, pero aquí está. Bueno, entonces ahora vemos que ya tenemos funcional nuestro modulcito. No es muy cómodo en ese sentido, porque pues tengo que introducir siempre on y off en línea de comandos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear un mini servidor web donde vamos al usuario vamos a regresar una página web en vez de nada más mandar las palabras página web. Vamos de verdad a hacer la página web con, por ejemplo, con un solo botón, y ese botón va a switchar el estado entre prendido y apagado. Entonces vamos a crear esto. Déjenme. En ese momento es importante entender por lo menos básicos de cómo funcionan los servidores web. Vamos a nuestro código y entonces, ¿dónde podemos regresar la página web? Es aquí donde aquí ponemos nada más las palabras página web y lo regresamos. No importa de qué petición nos llega, de todas maneras regresamos esa cabecera de la página web. En vez de esto vamos a analizar, vamos a regresar, podemos decir, a analizar la petición que nos manda el navegador, y en caso de que es on vamos a hacer lo mismo, lo prendemos. En caso de que es off vamos a hacer lo mismo, y en todos los demás de los casos nada más vamos a tener 3 casos: cuando nos llega la petición on, cuando nos llega la petición off y cualquier otra cosa. Puede ser index HTML, puede ser vacío, nada más mandamos esta petición al servidor a la dirección IP, y en este caso vamos a regresar nuestra página. Entonces déjame así. Bueno,
Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí return. Déjame ver el flash por acá. Entonces, en caso de que nos pide una página web, vamos a regresar eso y finalizamos. En todos los demás de los casos, de todas maneras, tenemos que contestar de manera correcta. Si no contestamos de manera correcta, la petición no va a salir bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, regresamos una página vacía y ya. En otro caso, voy a hacer una variable que se llama page. Y la página voy a formar ahora de varias cadenas. Entonces, en vez de eso, voy a hacer más. Y aquí voy a hacer mi página web. Entonces, en mi página web voy a tener un header y un body. Okay. En el header, ¿qué es lo que va a pasar en el header? En el header voy a tener que tener un JavaScript. Eso también está permitido totalmente porque los JavaScripts no se están procesándose en el servidor. Los JavaScripts están ejecutándose en el navegador, entonces, en el lado del cliente. Entonces nosotros lo que hacemos es mandamos el texto de JavaScript y el navegador lo interpreta. Entonces algunos, si ya tomaron aplicaciones para internet, ya pueden tener conocimiento de eso. De todas maneras voy a explicar lo más detallado posible para que no se queden las manchas blancas. Entonces voy a hacer varias... no, aquí en el body no es necesario porque aquí vamos a tener un solo botón. Botón y un botón que va a decir sí, voy a llamarlo switch, así. Y lo que va a activar el botón con clic va a activar el script que voy a llamar también switch. Y ahora tengo que implementar ese script. Eso lo voy a hacer aquí. Entonces voy a agregar otra cadena y aquí voy a agregar JavaScript. Entonces script el script y aquí voy a agregar una función de JavaScript. Función. Ok. Aquí debe ser una explicación para que la página no se recarga mientras que está mandando la petición al servidor. Tenemos que usar la tecnología que se llama Ajax. Ajax prácticamente es la manera asíncrona de intercambio de datos entre el cliente y el servidor. Yo que si alguno de ustedes ya ha tomado una materia de aplicaciones de internet, ya pueden conocer eso. Si no, voy a explicar, bueno, de todas maneras voy a explicar. Si están creando una página web, lo más probable, si son profesionales en páginas web, lo más probable que están usando el jQuery. Es una librería que simplifica bastante
las operaciones. Sin embargo, jQuery requiere que cargamos una librería del sitio web o una librería guardamos en el disco, la cargamos al momento de cargar la página. Aquí, por la cantidad de la memoria, no podemos tener guardado ese archivo, entonces tenemos que usar puro JavaScript aquí. Bueno, podemos mandar, si tenemos el acceso a internet desde ese chip, sí podemos hacer eso, podemos cargarlo de internet. Sin embargo, les recomendaría usar puro JavaScript, porque no siempre desde microcontrolador hay el acceso a internet. Entonces, el objeto que lo vamos a vamos a llamar, se llama XML HTTP request. Eso es el objeto que vamos a necesitar. Entonces, lo bueno en este caso es que no tenemos que recibir los datos. Entonces no vamos a tener ningunos eventos. Entonces la petición va a ser muy sencilla. Entonces creamos una variable request es igual al objeto XML HTTP request. Bueno, y ahí vamos a ver, ya hace mucho que no. Ok, creo que en el constructor o en la función open deberíamos de poner, sí, en el open vamos a poner el URL al que vamos a meter ese request. Entonces ponemos así request.open y aquí metemos dos parámetros. Primer parámetro es tipo de cómo mandamos los parámetros. En este caso no importa, pero podemos poner get. Get significa que pasamos los parámetros por línea de comandos, por línea de dirección. Y el post significa que los parámetros van a ser escondidos. Y ahora, ojo, la dirección a cuál vamos a mandar. Voy a implementar, para no sobrecargar la página web con la información. Y aparte, para no guardar el estado del switch en la página web, no voy a usar on y off. Voy a dejarlos así, no me molesta de verdad, pero voy a usar el mismo switch. Eso lo vamos a mandar como lo mandamos por petición con la dirección. Si lo hago así, sin mencionar alguna dirección, entonces se manda esa petición a ese mismo servidor. Entonces ese mismo servidor va a recibir la petición switch. Entonces abrimos esto y después llamamos rec.send. Send prácticamente es para mandar la petición. Entonces abrimos la petición. En ese momento todavía no se manda, pero cuando llamamos el send ya se salió la petición y el servidor en ese momento la recibe. Ok. Y ya, nos falta nada más agregar poquito el código. Aquí lo que vamos a hacer es introducimos una variable. Necesitamos una variable del estado. Bool state es igual a false. Y así. Entonces agregamos otro else if s.index of switch es que programando en varios lenguajes
así cuesta trabajo no equivocar. Incluso las comillas. No es igual a -1. Entonces checamos if state. Entonces if state es igual a true. Lo ponemos state es igual es igual a false. Y aquí mismo vamos a, entonces si es true, entonces está prendido el foquito, lo ponemos a false y apagamos el foquito digital. Alright. 2 low. Else agregamos lo mismo y ponemos else. State sería igual a true y prendemos el foquito. Ya, entonces vamos a subir eso a la placa y vamos a checar ahora. Me dice ok, me marcó un error. Okay, lo que me falta aquí es hacer primera cadena como tipo string. En este caso ya va a salir, porque con el string sí podemos concatenar todo, entonces automáticamente todo lo demás se convierte a string. Si dejo aquí una cadena, la trata como una cadena de caracteres y no quiere cooperar. Entonces vamos ahora a la página web y déjame hacer ya, preparar todo y vamos a probar. Por el momento está prendido porque no alcancé a subirlo. Cuando está en el modo de programación, el contacto 2 siempre está en altos, entonces no es que está prendido de verdad. Mientras voy a entrar a la página, checamos el puerto COM. Aquí está conectado. Voy a reducir un tantito el tamaño de la ventana, así, para que sea en el centro. Ok, vamos a la página y aquí lo que aparece, bueno, obviamente aquí no tengo ni bootstrap ni nada, un puro botoncito que dice switch. Entonces lo picamos, no llega la petición. Bueno, eso debido a que otra vez vamos a ver, a lo mejor hice algo mal. Bueno, primero vamos a probar este script, perdón, la instrucción switch. La instrucción switch sí funciona. Ok, esa sí funciona. Entonces cometí algún error en mi página web. De hecho puedo ir por acá para checar cuál es el error. 168, 1, 152. Perdón, es la cámara, me equivoqué. 78. Ok, tengo perdón, eso no es necesario. Vamos a inspeccionar. Inspeccionamos, dice que hay un errorcito. Function statement require function name and JavaScript switch. Algo que no le gustó.
Ah, obviamente aquí creí la función, pero no le di el nombre. Entonces vamos a la función, aquí function, se llama switch. Ya escribí switch tantas veces que ya olvidé a ponerlo acá. Entonces prácticamente lo que no funcionaba es ese botón cuando daba clic. No encontraba la función switch porque esa función no tenía ningún nombre. Bueno, subimos. Todo. Luego vamos al puerto serial. Conectado. Vamos a la página. La página está lista. Y ahora vamos a dar clic en el switch otra vez. A lo mejor me lo cargó del cache. No. Que no le gusta ahora. Ahora dice... obviamente switch es palabra clave. Siempre olvido esos detalles y siempre sufro de eso. Switch state. Entonces cuando es una cadena no hay problema, pero cuando es nombre de la función, sí se queda muy problemático. Entonces vamos a volver a subirlo. Ya está. Conectamos a internet. Conectó. Ahora vamos a cargar la página. La página está. Y ahora otra vez. ¿Eso por qué? Ahora no dice ningunos errores. Ahora dice el error new. Sí, me falta el new. Es que JavaScript sí es una cosa poderosa, pero muy delicada. Entonces aquí me falta crear new. Y vuelvo a cargar. Ok, ya está. Cargamos la página ya está. ¡Tadam! Por fin funciona. Ok, entonces ya vemos que la petición que llega es puro switch. Que cuando cargamos el sitio web, el navegador va a seguir pidiendo varias cosas. Por ejemplo, pide un icono del sitio web si le quiero mandar una imagen para que muestra ahí en el navegador, pues pide eso. Pero cuando mando la petición a Ajax no pasa eso. Entonces switch. Entonces ya de manera inmediata me reacciona bastante bien. Ok, conclusión de eso. El circuito salió de verdad bastante sencillo. Aparte que hay mucho cableado. Ese cableado es debido a que el chip, como todos de familia SP8266 y SP32, esos chips son un poco fuera de estándares. Entonces el chip no puede ser montado al protoboard, por eso se quedó con 8 cables, con 10 cables toda la conexión. Sin embargo, en el circuito no hay nada serio.
si van a implementar algo de manera autónoma sin alimentarlo del USB, lo más probable que van a usar los adaptadores de USB, sí, adaptadores USB para cargar los teléfonos, o así nada más cargadores de 5 volts o de 12 volts. En este caso es importante convertir el voltaje. Hay un convertidor de voltaje muy sencillo, 1113. Pin out 1117. Es 7, a lo mejor. Sí. Es LD 1117. Ese convertidor viene en diferentes formas. De hecho, en esa forma ya lo vimos en Arduino. Y normalmente hay versiones para convertir específicamente a 3 voltios. Entonces lo pueden usar muy fácil para convertir de cualquier voltaje a 3.3. Es importante porque sin eso no va a funcionar. Con ese, entonces, aparte de eso, vamos a ocupar ese convertidor. Vamos a ocupar, aquí es importante tener un capacitor, por lo menos de la salida, porque en la salida ese convertidor produce unos picos y con eso no funciona muy bien el SP. Entonces hay que poner un capacitor. ¿Qué más? Si aparte de alimentar algo tan sencillo como un LED, queremos hacer algo un poco más serio, entonces déjenme mostrarles una cosa y les voy a explicar. Ok, unas cosas sencillas que pueden usar. Por ejemplo, aquí es un pequeño circuito hecho a mano, así es el soldado. Es un relay que dice aquí hasta 10 amperes, hasta 250 volts de corriente alterna, o 155 volts corriente alterna, 10 amperes. Entonces, con esto podemos alimentar las cosas pequeñas, podemos alimentar los focos hasta, bueno, si es 100 watts, no, pues hasta bastante, de verdad, hasta 1 kilowatt, unos dispositivos hasta 1 kilowatt, podemos alimentar con ese relay. Si funciona con corriente alterna, entonces podemos alimentar focos, una pequeña cafetera, podemos alimentar no sé, algunos equipos de baja potencia, y la única cosa que necesitan aparte de esto para alimentarlo de SP8266 es un transistor. Ese transistor de preferencia debe ser un MOSFET. Aquí se ve su nombre. Ese transistor es, déjame si se enfoca o no se enfoca. Aquí está. Su modelo es 2N7000. ¿Por qué especifico ese modelo? Porque la mayoría de MOSFETs que se encuentran en el mercado con 3.3 volts no se abre completamente. Algunos dicen que el voltaje de apertura es 3 volts. Eso significa que empiezan apenas a abrirse con 3 volts, pero la apertura completa es alrededor de 5 volts. Con eso pueden alimentar, eso se abre, ese empieza el voltaje de apertura es creo que 1.5 volts. Entonces con 3.3 se abre completamente. Es necesario usarlo porque el relé tal cual consume, creo que es de 30 miliamperes.
Entonces puede pasar que falta la corriente del chip, y aparte no es muy buena idea cargar mucho de la corriente ese chip, porque puede sobrecalentarse y quemarse. Ok, aquí aparte viene este convertidor de voltaje. Aquí es otro, es LM317, pero es convertidor universal. Entonces aquí vienen dos resistencias. Entonces no es muy cómodo, no es tan cómodo como 1117, como les he mostrado. Entonces con esa cosa prácticamente el segundo pin, el pin mediano de este chiquitín, se conecta a la salida 2. Entonces con todo ese circuito, aunque es pequeño, pero con todo ese circuito se controla igualísimo que este LED. Ese LED se controla con el pin 2 digital de ESP. Igualísimo se controla esto. Entonces yo puse aquí hasta un socket para poder programarlo y alimentarlo directamente, y va a funcionar. Entonces una cosa. Y si quieren hacer algo más avanzado, más sofisticado, por ejemplo, aquí tengo un pequeño ejemplo a base de dos microcontroladores diferentes. Un controlador que se utiliza es Atmega 328P. Como vimos en una clase, en una parte de ese taller, lo alimentamos por separado usando el resonador y dos capacitores. Y aparte, para intercambio de datos por Wi-Fi, aquí viene el chip ESP8266. Entonces ESP se encarga por procesamiento de datos, entonces recibe todos los datos en el protocolo, así en la forma de HTTP, los procesa y por el puerto serial manda los datos a Atmega, la que ya tiene mucho más capacidad de control. Prácticamente aquí no tengo ningunos dispositivos analógicos, entonces incluso utilizo salidas analógicas como entradas analógicas como salidas digitales. Y la parte principal aquí para alimentar los focos, aquí tengo los triacs de 8 amperes máximo, entonces eso sirve nada más para los focos. Y los MOX son acopladores ópticos que sirven para desconectar electrónicamente el circuito de baja potencia y el circuito de alta potencia. Si los conectan directamente, obviamente el circuito de baja se va a quemar. ¿Sí? Entonces el circuito es relativamente fácil. Esa cosa grande sirve o funciona con otro MOC para detectar el cruce por cero. Entonces esa cosa es bastante avanzada, permite funcionar como dimmer a 4 grupos. Y obviamente aquí hay el regularizador del voltaje que les mostraba, 1117. Para convertir el voltaje de 5 tenemos que alimentar el Atmega con 5 volts y SP con 3.3. Entonces esa placa requiere dos diferentes voltajes de alimentación. Bueno, se alimenta con 5, pero se convierte también con eso a 3.3. Ok, entonces es lo que se puede hacer con ESP8266. Entonces con pequeñas adiciones, ¿sí? Entonces eso puede ser un poco complicado, pero yo creo que los circuitos con relay son muy sencillos. Entonces si alguien tiene relays y los transistores 2N7000, siempre puede experimentar y puede hacer algo bastante interesante en su casa. Después de eso
Después de armar el circuito, es pura programación. Es cómo nos conectamos al servidor, cómo recibimos los datos. Se puede hacer la conexión directa, como les mostré aquí. Se puede hacer si tienen un servidor en su casa o un servidor externo. Pueden hacer una conexión por socket. También hay una librería Socket.io que permite conectarse por socket a los servidores externos. Eso facilita mucho el control. Sin embargo, el proceso de programación es un poco más complejo. Bueno, entonces lo que vimos aquí en ESP8266 es esto. Y ahora nos falta a ver algunos detallitos de ESP32.